Hola, mi nombre es Gary Durán, soy el profesor de Mecánica de Suelos. En esta oportunidad vamos a solucionar un problema de relaciones volumétricas y gravimétricas. Podemos encontrar el enunciado en las diapositivas de la semana número 2, correspondientes a la unidad número 1 del curso. Este ejercicio es un ejercicio clásico, un ejercicio que nos ayuda a entender estos temas, y los datos del ejercicio son densidad total 1.76 gramos centímetro cúbico, gravedad específica de los sólidos 2.70 y contenido de agua o humedad 10%. A partir de estos datos nos piden obtener la densidad seca de la muestra, la densidad saturada de la muestra, la densidad sumergida, el índice de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Es decir, nos están pidiendo obtener las otras relaciones que nos faltan, ¿no? ¿Cuál es el concepto de estos ejercicios? Una vez que yo conozco tres datos, tres informaciones de mi muestra de suelo, yo puedo obtener las otras siempre y cuando complete mi diagrama de fases, ¿no? Una vez que yo completo el diagrama de fases, con toda seguridad termino de calcular estos valores, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer acá es definir un volumen inicial, ya sea un volumen total o el volumen de los sólidos de mi muestra. Obviamente yo puedo escoger 10 metros cúbicos, 5 centímetros cúbicos, cualquier valor, pero obviamente por facilidad de cálculo lo que vamos a hacer es escoger una muestra de 1 centímetro cúbico, ya que así cualquier división o multiplicación que yo haga por 1 me va a facilitar el cálculo. En este caso, nosotros primero tenemos que definir cuál va a ser las fases en este diagrama, ¿no? Normalmente en este lugar nosotros colocamos la fase aire, en esta parte la fase agua y en esta parte la fase sólida, ¿no? Habíamos quedado en que vamos a asumir 1 centímetro cúbico de sólidos. A partir de acá comenzamos a utilizar los datos que nos dan, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar el primer dato, que es la gravedad específica de los sólidos. A partir de ahí vamos a comenzar a hacer la solución. Muy bien, entonces, como primer paso, vamos a utilizar la gravedad específica de los sólidos, que es 2.70 en nuestro problema. Nosotros sabemos que la gravedad específica de los sólidos es la densidad de los sólidos sobre la densidad del agua. Para este caso, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, el valor que ya todos conocemos, y finalmente nos va a quedar acá cómo poder obtener este valor. Entonces, la densidad de los sólidos es la masa de la parte sólida entre el volumen de los sólidos. Nosotros habíamos definido que el volumen de los sólidos va a ser 1 centímetro cúbico. De esta manera se nos facilita el cálculo y la masa de los sólidos nos va a salir 2.70 gramos. A partir de acá, nosotros ya tenemos un dato en lo que es el peso de los sólidos y podemos continuar ya con el siguiente dato que tenemos, que es la humedad o contenido de agua. En este caso es 10%, aplicamos el porcentaje 0.10 y sabemos de que el contenido de agua es el peso del agua entre el peso de los sólidos. En este caso ya hemos calculado el peso de los sólidos, es así que solamente vamos a reemplazar para obtener la masa del agua.
En este caso sería 0.27 gramos. A partir de acá ya vamos teniendo dos datos que podemos ir colocando en nuestra tabla, en nuestro diagrama de fases, para ir completando los valores, ¿no? Entonces, de los cálculos elaborados, tenemos que el peso de los sólidos es 2.70 y el peso del agua 0.27. Ya que el aire no tiene peso, este casillero queda en blanco y el peso total de la muestra de suelo que estoy analizando es la suma de estas dos fases, del peso de estas dos fases, ¿no? Sería 2.97. Ahora me falta completar la otra parte de los volúmenes y puedo ya comenzar definiendo cuál es el volumen del agua, ya que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, entonces el volumen de 0.27 gramos es 0.27 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces como tercer paso utilizo el último dato que me han dado, que es de la densidad total, igual a 1.76 gramos centímetro cúbico. Esto sería el peso de los sólidos más el peso del agua entre el volumen total. Yo ya conozco el peso de los sólidos y el peso del agua, de tal manera que voy a poder calcular el volumen total. Finalmente, los cálculos me indican que el volumen total es 1.688 centímetros cúbicos. Entonces, al tener ya el volumen total, yo puedo terminar de completar la tabla. Muy bien, entonces el volumen total que hemos calculado lo vamos a colocar en este casillero 1.688. Este volumen de los sólidos termina siendo 1, de tal manera que el volumen de vacíos es la diferencia de ambos, ¿sí? Y finalmente, acá el volumen de aire, ¿no? El volumen de la fase aire sería la diferencia de estos dos valores, 0.418. De esta manera hemos completado todo el diagrama de fases para posteriormente calcular todos estos valores que nos están solicitando en el ejercicio. Muy bien, vamos a comenzar calculando el índice de vacíos. En este caso, el índice de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Utilizando los datos que ya tenemos en el diagrama de fase, el volumen de vacíos es 0.688, volumen de los sólidos 1, finalmente el índice de vacíos 0.688. Continuamos con la porosidad. En este caso la porosidad es el volumen de vacíos entre el volumen total por 100. El volumen de vacíos 0.688 entre el volumen total 1.688 por 100, de tal manera que en este caso obtenemos 40.76%. La siguiente relación es el grado de saturación. En este caso se compara el volumen de agua que ocupa el volumen de vacíos en porcentaje. Entonces, el volumen de agua que está presente es 0.27 comparado con el volumen total de vacíos,
podemos tener el grado de saturación expresado en porcentaje, ¿no? 39.24%. Ahora comenzamos a calcular las densidades. En este caso comenzamos con la densidad seca. Entonces, es interesante poder calcular la densidad seca porque nuestra muestra en sí no está seca porque tenemos agua. Lo que vamos a hacer es suponer cuál va a ser la densidad en el caso de que no existiera agua, en el caso de que esta muestra se seque. Entonces, toda densidad siempre involucra el volumen total. Lo que tenemos que definir cuál es el peso que va acá en el numerador, ya que es la densidad seca, no hay agua. Y al no haber agua, solamente tengo el peso de la parte sólida, que sería 2.70. Y el volumen total, que también lo conozco, 1.688. Entonces, en este caso, puedo hacer la división y obtener nuestro valor de densidad seca, 1.6 gramos centímetro cúbico. Con esta misma idea calculamos la densidad saturada, es decir, la densidad saturada involucra que todos los vacíos, todo el volumen de vacío está lleno de agua. Para esto, nuevamente, el volumen total siempre va en el denominador. La masa de los sólidos o el peso de los sólidos siempre es el mismo, ya que los sólidos no se evaporan, tampoco se crean, por lo tanto siempre es constante. Es el mismo número que está en mi diagrama de fases. Lo único que va a cambiar va a ser el peso del agua. Acá el peso del agua cuando el suelo está seco es 0. Pero acá, al estar saturado, poseo una cantidad de agua. Entonces debo definir cuál es esta cantidad de agua. Pero yo sé que esta cantidad de agua debe llenar los vacíos del suelo. Y los vacíos del suelo, yo sé que es 0.688 centímetros cúbicos. Y como la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, entonces la masa o el peso del agua que llena esos vacíos tiene que ser 0.688 gramos. A partir de esto, yo puedo calcular el valor final de la densidad saturada. Finalmente, la última densidad que debo calcular es la densidad sumergida. Y esta densidad sumergida es simplemente la densidad saturada menos la densidad del agua. 2.09 menos 1, finalmente termino con el valor 1.09 gramos centímetro cúbico. Es así que estos ejercicios se solucionan, es así que estos ejercicios presentan una metodología de solución. ¿Okay? Dentro de todos los cálculos y de todos los conceptos, el más importante de entender son estos dos de acá, ¿no? La densidad saturada y la densidad seca, ya que son densidades que en algún momento va a tener este suelo, pues actualmente posee otra densidad. Entonces estamos calculando valores posibles dependiendo de las condiciones secas o saturadas. Muy bien, entonces eso sería todo. Espero les haya servido de mucho esta explicación. A continuación, ustedes van a encontrar otro ejemplo para que ustedes mismos lo solucionen y puedan practicar esta forma de solucionar los ejercicios de diagramas de fases. Muchas gracias.